La lluvia no solo caía. Arañaba la ciudad. Un asalto implacable de viento y agua que sacudía los viejos marcos de las ventanas del pequeño apartamento de Liam. Dentro, el mundo se reducía a dos sonidos. La furia de la tormenta y la respiración tranquila y constante de su hija de 6 años, Maya, dormida en su habitación. Liam estaba sentado a la pequeña mesa de la cocina, con una pila de facturas sin pagar iluminada por la tenue luz de una sola lámpara. Los números nadaban ante sus ojos, una marea de tinta roja amenazando con hundirlo. Se pasó una mano por el cabello húmedo, el familiar peso del agotamiento instalándose en lo más profundo de sus huesos. No solo estaba cansado de su turno en la lavandería. Era cauteloso, cansado de la constante lucha por mantenerse a flote. Había sido padre soltero desde que Maya era un bebé, y ella era el hijo sobre el que giraba todo su mundo. Cada decisión, cada sacrificio era por ella. Miró al desgastado y descolorido oso de peluche sentado en el sillón. Sus ojos pequeños parecían observarlo con silenciosa comprensión. Ese oso, como todo lo que poseían, era de segunda mano, pero estaba lleno de amor. Era suficiente. Tenía que serlo. Un golpe repentino y frenético en la puerta desgarró la frágil pieza del apartamento. No era el golpe cortés de un vecino. Era desesperado, urgente. El primer instinto de Liam fue tensarse. Nada bueno llamaba a esta hora, especialmente no con una tormenta como esta. Se dirigió con cautela a la puerta, mirando por la mirilla. Solo pudo ver una figura borrosa, empapado y temblando. Dudó. La ciudad le había enseñado a ser cauteloso, a cerrar las puertas con llave y a ocuparse de sus propios asuntos. Pero los golpes volvieron, más débiles esta vez, seguidos de un suave llanto que casi se tragó el viento. Era el sonido de la desesperación pura. En contra de su mejor juicio, Liam giró el cerrojo y abrió la puerta a una rendija. Una joven se tambaleó hacia adelante, con el rostro pálido y demacrado por la lluvia y las lágrimas. Llevaba un vestido fino y elegante, ahora empapado y ceñido a su figura, completamente inútil contra la tormenta. Sus ojos estaban abiertos por un miedo que parecía más profundo que el clima. Parecía un pájaro con un ala rota, hermosa y completamente perdida. «Por favor», susurró con voz temblorosa. «Me robaron. Me quitaron el bolso, el teléfono. No tengo a dónde ir. ¿Puedo quedarme hasta que pase la tormenta? No causaré problemas». Cada pensamiento racional en la cabeza de Liam gritaba, «No». Apenas lograba cuidar de sí mismo y de su hija. No podía permitirse otra boca que alimentar, ni siquiera por una noche. No podía asumir el riesgo, lo desconocido. Pero entonces la miró de nuevo, al ver cómo se abrazaba, temblando incontrolablemente, y no vio a una extraña, sino a una persona desesperadamente necesitada. Vio al tipo de persona a la que esperaría que alguien ayudara si Mia alguna vez se encontrara en una situación similar. Su conciencia ganó la batalla que su cautela había iniciado. «Entra. Estás dejando entrar todo el frío», dijo bruscamente, haciéndose a un lado. La mujer prácticamente se desplomó dentro, su alivio tan palpable que era casi una presencia física. Estaba de pie, empapada en el desgastado linoleum, mirando alrededor del pequeño y humilde apartamento con una expresión que él no pudo descifrar. No era un juicio, sino una especie de asombro aturdido, como si nunca hubiera visto un lugar tan pequeño, y sin embargo, tan real. «Gracias», susurró. «Muchísimas gracias. No me des las gracias todavía. No tengo mucho que ofrecer», dijo Liam, cogiendo la toalla más limpia del baño. «Toma, sécate». Señaló el pequeño sofá. «Puedes dormir ahí. Te buscaré una manta». Mientras ella se secaba el pelo oscuro, él fue a la cocina y sirvió un tazón de la sencilla sopa de verduras que había preparado para cenar. Era todo lo que tenía. Se la entregó, y ella la tomó con manos temblorosas, acunando el tazón caliente como si fuera un salvavidas. Comió en silencio, cada cucharada parecía devolverle un poco de vida.
Soy Liam, dijo, rompiendo por fin el silencio. Sara, respondió ella, con la voz un poco más fuerte. Me llamo Sara. Un pequeño ruido provenía del dormitorio y Maya apareció en la puerta, frotándose los ojos y agarrando su osito de peluche. Se quedó paralizada, con la mirada fija en el desconocido sentado en el sofá. A Liam le dio un vuelco el corazón. Tranquila, cariño. Esta es Sara. La tormenta la atrapó. Se quedará aquí solo esta noche. Maya se acercó lentamente, con los ojos abiertos, con la curiosidad infantil sin filtros. No dijo ni una palabra, solo levantó su osito para que Sara lo viera. El rostro exhausto de Sara se suavizó en la primera sonrisa genuina que Liam le había visto. Es muy guapo, dijo Sara en voz baja. Se llama Barnaby, susurró Maya. Luego se apoyó en la pierna de Sara, un gesto sencillo y confiado que pareció romper la tensión que aún quedaba en la habitación. Liam observó la escena, con una extraña sensación instalándose en su pecho. Por una noche, su pequeño apartamento, un lugar de constantes preocupaciones económicas, se había convertido en un santuario. Mientras Sara terminaba su sopa y finalmente se sumía en un sueño exhausto en el sofá, envuelta en su manta más calentita, Liam cerró la puerta con llave y revisó a Maya por última vez. Volvió a mirar a la extraña chica que había irrumpido en sus vidas. No tenía ni idea de quién era en realidad ni de qué tipo de problema huía. Solo sabía que en una noche en la que el mundo exterior era un caos, lo correcto era ofrecerle un poco de calor. Se durmió esa noche, sin darse cuenta de que ese pequeño acto de bondad acababa de desencadenar una cadena de acontecimientos que cambiaría sus vidas para siempre. El sol de la mañana entraba a raudales por la única ventana grande del apartamento, pintando franjas de luz en el suelo. La tormenta había pasado, dejando atrás una ciudad limpia y reluciente. Sara se despertó lentamente, desorientada. Lo primero que notó fue el aroma a café y panqueques, un olor simple, cálido y completamente desconocido para ella. Por un momento, no supo dónde estaba. El techo no estaba ni ventoso ni blanco. Era bajo y tenía una pequeña grieta cerca de la esquina. La manta que la cubría no era de seda, sino de una lana gruesa y ligeramente áspera que retenía una cantidad imposible de calor. Se incorporó, recordando rápidamente los sucesos de la noche anterior. Vio a Liam en la pequeña cocina, volteando un panqueque con destreza mientras mamá estaba sentada a la mesa, tarareando y coloreando un trozo de papel. Él se giró y la vio despierta, ofreciéndole una pequeña sonrisa cansada. «Buenos días», dijo. «Hay café y te guardé unos panqueques». «No tenías que hacerlo», dijo Sara, sintiendo un rubor de vergüenza. Era una carga, una intrusa en sus vidas. «Solo es agua y harina», se encogió de hombros. «No vamos a dejar que te mueras de hambre». Además, Maya insistió en la mesa. Mia levantó la vista y le dedicó una sonrisa tímida y entreabierta. Sara sintió un calor que le recorría el pecho que no tenía nada que ver con el sol. Comió los panqueques, que eran lo más delicioso que había probado en su vida, y bebió el café negro fuerte. En su otra vida, el desayuno era un asunto silencioso en un comedor del tamaño de todo este apartamento, servido por personal que jamás la miraba a los ojos. Esto parecía real. Después del desayuno, la realidad de su situación se impuso. «Tengo que pensar qué hacer», dijo con la voz cargada de ansiedad. «No tengo dinero ni teléfono». Liam terminó de lavar los platos y se giró para mirarla con expresión seria. «Mira, no puedo dejar que te quedes aquí para siempre. Apenas gano lo suficiente para sobrevivir, pero tampoco puedo dejarte en la calle». Hizo una pausa, pensando, «La lavandería donde trabajo. Mi jefe siempre se queja de la falta de personal. Es un trabajo duro y no paga mucho, pero es un trabajo. Es honesto». Sara lo miró fijamente. Trabajo. No había trabajado ni un solo día en su vida. Sus manos eran suaves, cuidadas. Estaban hechas para sostener copas de champán, no para fregar pisos. Pero,
¿Qué opción tenía? Regresar no era una opción. Lo haré, dijo, con voz más firme de lo que sentía. La lavandería era un mundo aparte de todo lo que conocía. Era una cacofonía de máquinas preocupadas, el olor húmedo del detergente y un flujo constante de personas de todos los ámbitos de la vida. La jefa de Liam, una mujer escéptica pero justa llamada María, miró a Sara con recelo, pero accedió a darle una oportunidad. Liam le enseñó los trucos del oficio, cómo separar los colores de los blancos, cuánto jabón usar, cómo doblar una sábana ajustable en un cuadrado perfecto, una tarea que parecía requerir algún tipo de magia. Sus primeros intentos fueron torpes, desastrosos. Usó demasiada lejía y convirtió una carga de toallas rosas en un blanco pálido y manchado. Le costó manejar las pesadas prensas industriales. Le dolía la espalda y sus manos rápidamente se enrojecieron. Sin embargo, a pesar de todo, Liam fue paciente. Nunca se burló de ella. Se acercaba en silencio y se lo mostraba de nuevo, con sus manos grandes y hábiles guiando las suyas. Ya le cogerás el truco, le decía. Es solo cuestión de ritmo. Durante la pausa del almuerzo, se sentaron en un banco al aire libre, compartiendo un sencillo sándwich que Liam les había preparado. Sara observaba a los niños del barrio jugar en un parque cercano. Sus risas resonaban en el aire de la tarde. Sintió una profunda sensación de logro. Tenía los músculos doloridos y estaba cubierta de una fina capa de pelusa. Pero se había ganado este descanso. Había hecho algo. Por primera vez, sintió que no era solo un adorno en la vida de otra persona. Esa noche, mientras caminaban a casa, Maya corrió a perseguir una paloma. Liam la miró, notando el cansancio en su rostro, pero también una nueva luz en sus ojos. Lo hiciste bien hoy, dijo simplemente. El elogio, tan sencillo y genuino, significó más para ella que cualquiera de los cumplidos floridos que había recibido en toda su vida. Esa noche, no se sintió como una invitada en el sofá. Se sentía parte de la pequeña y atribulada familia. Al quedarse dormida, se dio cuenta de que no había pensado en su padre, su prometido ni en su jaula dorada ni una sola vez en todo el día. Su mundo se había reducido al tamaño de este diminuto apartamento y la lavandería, al olor a ropa limpia y al sonido de la risa de una niña. Y en este pequeño y sencillo mundo, comenzaba a encontrar una sensación de paz que nunca creyó posible. Los días se asentaron en un nuevo ritmo desconocido. La vida se redujo a lo esencial: trabajar, comer, dormir, repetir. Sin embargo, dentro de ese simple marco, algo hermoso comenzó a crecer. El diminuto apartamento, que al principio le había parecido claustrofóbico a Sara, ahora se sentía como un capullo de calidez y seguridad. Era un espacio definido no por su tamaño, sino por las pequeñas bondades que lo llenaban. Empezaba por las noches. Después de largos y agotadores turnos en la lavandería, los tres se reunían en la pequeña cocina. Sara, que antes tenía un chef personal que satisfacía todos sus caprichos, ahora se encontraba aprendiendo a picar cebolla junto a Liam. Él le enseñó a preparar la sopa de pollo de su madre, la que le había preparado la primera noche. Mientras trabajaban codo con codo, rozándose ocasionalmente los hombros, conversaban. Liam hablaba de su difunta esposa, de sus sueños de tener algún día un pequeño taller de reparaciones y de sus temores por el futuro de Mia. Sara, por su parte, se mantenía reservada sobre su pasado, ofreciendo solo vagos detalles sobre una familia controladora. Pero escuchaba. Absorbía sus historias, su serena integridad, su inquebrantable devoción por su hija. Veía la dignidad en sus desgastadas botas de trabajo y el amor en la forma en que trenzaba meticulosamente el cabello de Mia cada mañana. Su conexión se profundizaba en esos momentos compartidos. Se reflejaba en la forma en que él le preparaba una taza de té al salir de la ducha, o en cómo ella empezaba a encargarse de los cuentos para Maya antes de dormir. Su voz suave y animada mientras leía sobre dragones y tierras lejanas. Maya, con su corazón inocente y abierto, se convirtió en el puente que consolidó su vínculo.
Se acurrucaba en el regazo de Sara por las noches, enseñándole un dibujo o pidiéndole ayuda con un rompecabezas. Empezó a llamar a su pequeño trío familia sofá, porque todos cabían a la perfección en el sofá desgastado cuando veían películas antiguas en su pequeño televisor. Una noche, después de acostar a Mera, que estaba dormida, Liam encontró a Sara sentada junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Parecía pensativa, con un destello de su antigua tristeza en los ojos. «Un centavo por tus pensamientos», dijo en voz baja, uniéndose a ella. «Solo estaba pensando», dijo ella, con una voz apenas susurrante. «He estado en docenas de países. Me he alojado en los hoteles más lujosos del mundo, pero nunca me he sentido como en casa. No como aquí». Lo miró con ojos brillantes. «Este pequeño apartamento con su techo agrietado y sillas desparejadas se siente más real, más como un hogar que cualquier mansión en la que haya vivido». El corazón de Liam dolía con un sentimiento que no podía identificar. La había dejado entrar en su casa por deber. Pero en algún momento, ella se había colado en los espacios vacíos de su vida, llenándolos con una luz que él no se había dado cuenta de que faltaba. Se encontró deseando ver su sonrisa al final del día, el sonido de su risa mientras jugaba con Maya. Extendió la mano, sus dedos callosos apartaron suavemente un mechón de cabello de su rostro. Fue un simple gesto instintivo, pero envió una descarga eléctrica a ambos. El aire se densificó con palabras no dichas con la atracción magnética de dos almas solitarias que encuentran consuelo el uno en el otro. Eran de universos diferentes, dos personas que nunca deberían haberse conocido. Sin embargo, aquí estaban, sus mundos colisionando y fusionándose en algo nuevo y frágil. Unos días después, Liam llegó a casa y encontró a Sara vendando un rasguño desagradable en la rodilla de Mia. Mia se había caído en el parque y Sara la había llevado en brazos hasta casa. Murmuraba palabras tranquilizadoras, su tacto era suave y seguro, y Mia la miraba con total adoración. En ese momento, Liam no vio a una extraña misteriosa ni a una invitada temporal. Vio a una pareja. Vio a una familia. El vínculo tácito entre ellos ya no se trataba solo de gratitud o espacio compartido. Se estaba convirtiendo en algo más profundo, algo más profundo. Era un delicado tapiz tejido a partir de comidas compartidas, conversaciones tranquilas y la responsabilidad compartida de cuidar a un hijo. Estaban construyendo un hogar no con ladrillos y cemento, sino con pequeños actos cotidianos de amor y bondad, pero ambos ignoraban felizmente que el frágil mundo que habían creado estaba a punto de verse amenazado por los secretos que Sara había intentado dejar atrás con tanta desesperación. La ilusión de su mundo tranquilo y autónomo se hizo añicos una tranquila tarde de sábado. Sucedió, como suelen ocurrir estas cosas, con la inocencia de una niña. Maya jugaba a la búsqueda del tesoro mientras Liam y Sara limpiaban a fondo el apartamento. Riendo, rebuscó en la desgastada mochila con la que Sara había llegado, que ahora servía de bolsa de almacenamiento improvisada en un rincón de la habitación. «Encontré un tesoro». «Sara», gritó Maya con la voz llena de alegría. Entró corriendo en la sala de estar, con la pequeña mano extendida. En su palma no había un juguete, sino una delicada cadena de platino. De ella colgaba un diamante impecable tallado en forma de lágrima. Atrapaba la luz de la tarde y la fragmentaba en 1000 pequeños arcoíris, proyectando deslumbrantes motas de luz sobre las paredes del humilde apartamento. La habitación quedó en silencio. El collar era tan exquisito, tan increíblemente caro, que parecía un objeto extraño. No pertenecía allí, entre los muebles de segunda mano y las alfombras descoloridas. Pertenecía a un palacio en el cuello de una reina. Liam lo miró con el corazón encogido. Su mirada pasó del brillante diamante al rostro de Sara, que se había vuelto pálido como la muerte. La mirada cautelosa y temerosa que había visto en su primera noche había regresado, borrando las semanas de paz y satisfacción que había llegado a apreciar. «Sara, ¿qué es esto?», preguntó en voz baja y firme, aunque una tormenta de confusión y dolor se gestaba en su interior.
No se trataba de la pertenencia perdida de una persona normal. Era riqueza. Era un secreto. Las lágrimas inundaron los ojos de Sara mientras le quitaba con cuidado el collar a Maya. Olvidé que estaba ahí, susurró, con la voz entrecortada por la emoción. Era una reliquia familiar. No es solo una reliquia, Sara. Es una fortuna. Liam presionó, con un tono más insistente. Sintió que se abría un abismo entre ellos. El terreno cómodo que habían construido juntos se derrumbaba de repente. ¿Quién eres realmente?, preguntó, pesada e inevitable. Se acabó el tiempo de las historias vagas y las medias verdades. Respiró hondo y temblorosamente, y finalmente dejó caer los muros que había construido con tanto cuidado. No me llamo Sara, empezó con voz temblorosa. Es Sarapina. Sarapina Worthington. El nombre no le decía nada a Liam, pero la forma en que lo pronunció, como si fuera un abrigo grueso que la obligaban a llevar, lo dijo todo. Mi padre es Alistair Worthington, continuó. Es el dueño de Worthington Corp., el imperio inmobiliario. Liam sintió que se le iba la sangre del rostro. Worthington Corp. No era solo una empresa. Era una dinastía. Sus relucientes rascacielos dominaban el horizonte de la ciudad, símbolos de poder y riqueza intocables. Había pasado su vida a la sombra de esos edificios. Y ahora el aire de ese imperio se alzaba en su sala de estar. Me escapé, explicó, con las palabras saliendo atropelladamente. Me estaba obligando a casarme, a una fusión empresarial disfrazada de boda. Toda mi vida ha sido un contrato, una serie de movimientos en su tablero de ajedrez. Ya no podía más. Solo quería sentirme real. Así que empaqué algunas cosas, saqué todo el dinero que pude y salí corriendo. El robo de esa noche fue real. Se llevaron todo lo que me quedaba excepto esto. Apretó el collar. El diamante ahora se sentía como un carbón candente en su mano. Liam se tambaleaba, intentando procesar la revelación. La mujer que había llegado a querer, la mujer que había aprendido a doblar la ropa y que le leía cuentos a su hija antes de dormir, era una de las personas más ricas del país. Sintió una oleada de insensatez, de ira, de traición. Había sido todo un juego para ella, una forma de vivir en la miseria un tiempo antes de volver a su castillo. Pero entonces la miró a los ojos llenos de lágrimas y no vio engaño, sino angustia genuina. Vio a la misma persona perdida y desesperada a la que le había abierto la puerta esa noche de tormenta. Antes de que pudiera responder, un golpe seco y autoritario resonó por el apartamento. Era un sonido que reflejaba el de su primera noche, pero esta vez no era desesperado. Era seguro, exigente. Liam se acercó a la puerta y miró por la mirilla con un nudo en el estómago. Aparcado junto a la acera había un elegante sedán negro, de esos que suspiraban dinero y poder. Dos hombres con trajes oscuros impecablemente confeccionados estaban en su umbral, con rostros sombríos y profesionales. Sabían que la habían encontrado. Volvió a mirar a Sarapina, que ahora abrazaba a Maya con gesto protector. El miedo en su rostro ya no era por su vida pasada. Era por perder la presente. El mundo exterior finalmente había derribado su puerta, y Liam supo con una certeza enfermiza que su sencilla y hermosa vida estaba a punto de destrozarse. Los dos hombres eran educados, pero inflexibles. No forzaron la entrada. Simplemente se quedaron allí. Su presencia era una fuerza abrumadora que la frágil puerta de madera no podía contener. Uno de ellos, el mayor de los dos, de cabello plateado y ojos fríos y profesionales, pronunció su verdadero nombre. Señorita Sarapina, su padre ha estado preocupado. Es hora de volver a casa. No era una petición. Era una orden envuelta en un fino velo de cortesía. Sarapina tembló por completo. Miró a Liam con ojos suplicantes. Por un instante de locura, Liam consideró interponerse en su camino, luchar por esta extraña y frágil familia en la que se habían convertido. Pero, ¿qué podía hacer contra hombres como este? Contra el tipo de poder que podía desplegarlos. Él era un don nadie,
un empleado de lavandería. Lo aplastarían sin pensarlo 2 veces. No, susurró Sarapina, con voz apenas audible. No voy a volver. La expresión del hombre permaneció inalterada. Por favor, no lo compliques. Tenemos instrucciones de traerte a casa de una forma u otra. La amenaza implícita flotaba en el aire, densa y asfixiante. No era solo una amenaza para ella. Era una amenaza para Liam y Maya. Conocía a su padre. No dudaría en arruinar la vida de Liam, en arrebatarle lo poco que tenía si lo consideraban un obstáculo. La elección era brutalmente simple. Su libertad o su seguridad. Las lágrimas corrían por su rostro mientras tomaba la única decisión posible. De acuerdo, dijo con la voz quebrada. Me voy. La separación fue un mar de angustia. Maya, sin comprender lo que pasaba, rompió a llorar, aferrándose a la pierna de Sarapina. No te vayas, Sara. Quédate con nuestra familia de sofá. Arrodillándose, Sarapina abrazó a la niña con fuerza, hundiendo la cara en el pelo de Maya para ocultar sus sollozos. Tengo que hacerlo, cariño. Pero nunca te olvidaré, susurró, con el corazón hecho añicos. Dejó el collar de diamantes, la causa de todo esto, en la pequeña mano de Maya. Guarda esto por mí. Se levantó y miró a Liam. Había 1000 cosas que quería decir, pero ninguna palabra podía salvar el abismo que se había abierto entre su mundo y el de él. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada silenciosa, él vio su disculpa, su gratitud y su desesperación. Él solo pudo asentir, con la garganta apretada por la emoción. Sintiéndose completamente impotente. Salió por la puerta y se subió al coche negro sin mirar atrás. Al alejarse de la acera, el apartamento, que minutos antes había estado tan lleno de vida, se sintió cavernoso y vacío. Los sollozos desconsolados de Maya eran el único sonido. Sarapina fue transportada de vuelta a un mundo de frío mármol y silencio sofocante. La finca Worthington era una mansión enorme que parecía más un museo que un hogar. Su padre, Alistair, la esperaba en su estudio. Era un hombre alto e imponente cuyo afecto se medía en precios de acciones y alianzas estratégicas. No la abrazó. No le preguntó si estaba bien. Simplemente la miró con decepción. Espero que hayas tenido tu pequeña aventura, dijo con voz cortante y fría. Causaste muchos problemas, Sarapina, y tienes un aspecto vulgar. Le informó que su prometido y su familia habían sido arreglados y que la boda seguía en pie. Sus semanas de libertad fueron desestimadas como una rabieta infantil. Cuando intentó hablar de Liam y Mia, de la vida que había encontrado, él la interrumpió. Fueron una distracción temporal, declaró con voz desprovista de emoción. Un pordiosero y su hijo. Han sido compensados por sus molestias y se les ha ordenado que no se pongan en contacto contigo. Ya no son de tu incumbencia. Tu incumbencia es tu deber con esta familia. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Compensados. Él había comprado su silencio, rebajando la bondad más pura que jamás había conocido a una transacción. Los días siguientes fueron una tortura dorada. Vestía ropa de diseñador que parecía un disfraz. Asistía a cenas suntuosas donde no podía saborear la comida y sonreía a personas que despreciaba. Era prisionera en su propia casa. Cada movimiento era vigilado. La mansión, con todo su arte invaluable y sus extensos jardines, se sentía más como una jaula que el diminuto apartamento de Liam. Cada noche se acostaba en su enorme cama vacía y cerraba los ojos, intentando evocar el recuerdo de la fuerza silenciosa de Liam y la risa alegre de Mer. Agarraba un pequeño dibujo descolorido a crayón de una familia de sofás que había logrado esconder en su bolsillo antes de que se la llevaran. Era su único vínculo tangible con la vida que le habían robado. Estaba rodeada de una riqueza inimaginable. Sin embargo, nunca se había sentido tan empobrecida. Las semanas se convirtieron en un mes. Atrapada en la mansión de su padre, Sarapina sintió que se desvanecía,
convirtiéndose en el fantasma de la mujer que se suponía que era. Sus días transcurrían en una niebla de sumisión. La persona vibrante y capaz que había trabajado en la lavandería, sepultada bajo capas de seda y desesperación. Su padre interpretó su silencio como aceptación, una señal de que su problema estaba resuelto. Estaba equivocado. Bajo la superficie, una rebelión silenciosa bullía, esperando una chispa. Esa chispa llegó en forma de una llamada telefónica. Sarapina había conseguido un teléfono prepago secreto, su único acto de desafío. Llevaba semanas intentando contactar con María, la dueña de la lavandería, solo para oír una voz familiar. Una tarde lluviosa, María finalmente respondió. «Sara, ¿eres tú?» La voz de María fue un bálsamo bienvenido, pero estaba impregnada de preocupación. «Ay, cariño, me alegro tanto de que...» La llamaron. «Las cosas han estado difíciles aquí». «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?», preguntó Sarapina, con un miedo gélido que le invadía el corazón. «Es la pequeña, Maya», dijo María con voz grave. «Se puso muy enferma. Una neumonía grave. Liam ha estado en el hospital con ella día y noche. Tuvo que ausentarse muchísimo del trabajo. Perdió su trabajo. Las facturas del hospital se acumulan. Es un hombre orgulloso, ¿sabes? Nunca pediría ayuda, pero está desesperado. Va a perder el apartamento». Cada palabra fue un duro golpe para el alma de Sarapina. Maya enferma. Liam lo perdió todo. Todo fue culpa suya. Su padre no solo había compensado a Liam. Probablemente había dispuesto su despido, asegurándose de que estuviera demasiado preocupado por su propia supervivencia como para volver a pensar en ella. La crueldad era sobrecogedora. No se trataba solo de control. Era un castigo. Un castigo para Liam por atreverse a mostrarle una vida diferente. En ese momento, la niebla de la desesperación se disipó, reemplazada por una ira candente y clarificadora. El miedo que había sentido durante tanto tiempo, miedo a su padre, a su poder, había desaparecido. Solo sentía un amor feroz y protector por las dos personas que le habían mostrado lo que era una verdadera familia. Colgó el teléfono, decidida. Su riqueza siempre había sido una jaula. Ahora la convertiría en una llave. Irrumpió en el estudio de su padre, donde él revisaba informes bursátiles. Él levantó la vista, molesto por la interrupción. «¿Qué pasa?» «Sarapina, estoy ocupada». «Sé lo que hiciste», dijo, con la voz temblorosa por una rabia que él nunca había visto en ella. «No me trajiste de vuelta sin más. Intentaste destruir la vida de un buen hombre para demostrar algo. Pusiste en riesgo el bienestar de una niña para mantener el control». Alistister dejó sus papeles, con la expresión endurecida. «Hice lo necesario para proteger a esta familia y su futuro. Ese hombre era una distracción». «Estás exagerando». «¿Exagerando?», rió. Un sonido amargo y roto. «Durante 3 semanas, experimenté más felicidad y amor genuinos en un apartamento diminuto y ruinoso que en 25 años con esta moral. ¿Crees que tu dinero es poder? ¿Crees que te hace fuerte? Te ha debilitado. Te ha vaciado. No puedes construir nada real. Así que tienes que derribar lo que otros tienen». Caminó hacia su escritorio y golpeó las manos. «Estoy harta. Estoy harta de ser una pieza en tu tablero de ajedrez. Puedes quedarte con tu empresa. Puedes quedarte con tu nombre. Puedes quedarte con tu matrimonio arreglado. No significa nada para mí». Se giró y caminó hacia la puerta. «Sarapina, si sales por esa puerta te cortan el paso», le advirtió, alzando la voz. «No tendrás nada». Se detuvo en el umbral y lo miró con ojos claros y desafiantes. «No tendré nada», dijo con voz firme y segura. «Tendré todo lo que realmente importa». Dicho esto, salió. No se llevó ni un solo vestido de diseñador ni una sola joya. Tomó su teléfono secreto, su billetera y el dibujo descolorido a crayón. Llamó a un taxi con el corazón latiendo con fuerza,
no de miedo, sino de una esperanza feroz y desesperada. Mientras el coche se alejaba a toda velocidad de la fría e imponente mansión hacia la parte de la ciudad que ahora consideraba su hogar, supo que ya no huía de algo. Por fin corría hacia ello. El hospital era un lugar estéril e impersonal, lleno del silencioso zumbido de la maquinaria y el olor a antiséptico. Sarapina encontró a Liam en el ala pediátrica, desplomado en una incómoda silla de plástico frente a la habitación de Mia. Parecía un fantasma del hombre que conocía. Su rostro estaba marcado por el agotamiento. Sus hombros se encorvaban bajo un peso invisible. No se había afeitado en días, y sus ojos estaban enrojecidos y hundidos. Levantó la vista al verla acercarse, y por un instante, la miró fijamente, como si no pudiera creer que fuera real. «Sara», susurró, con su voz. «Soy Sarapina», corrigió ella con suavidad, con una pequeña sonrisa triste en el rostro. «Pero siempre seré Sara para ti». Se sentó a su lado. El espacio entre ellos se llenó de un mes de dolor y silencio. «María me lo contó», dijo en voz baja. «Sobre Maya, sobre todo. Vine en cuanto pude». Finalmente se derrumbó, su fachada de orgullo se desmoronó. Hundió la cara entre las manos, y sus hombros se estremecieron con sollozos silenciosos y desgarradores. Todo el miedo, el estrés, la soledad, todo salió a raudales. Sarapina no dijo ni una palabra. Simplemente lo abrazó, abrazándolo como él había sostenido su mundo durante esas preciosas semanas. «Lo siento mucho, Liam», susurró en su pelo. «Todo esto es culpa mía». «No», murmuró él, con la voz cargada de emoción. «No es tu culpa. Es suya». Se quedaron así sentados un buen rato, apoyándose el uno en el otro. Cuando se recompuso, ella lo miró a los ojos. «Déjame ayudarte», dijo. «No con su dinero, sino con el mío. Tengo un fondo fiduciario que él no puede tocar. Déjame pagar las facturas. Déjame arreglar esto». Quería negarse. Su orgullo le gritaba que dijera que no. Pero entonces miró a través de la pequeña ventana de la puerta a su hija, pequeña y pálida en la cama del hospital, y supo que no podía permitir que su orgullo se interpusiera en su salud. Asintió una sola vez, reticente. Ese asentimiento fue el principio de todo. Sarapina tomó las riendas. Pagó las facturas del hospital al completo, asegurándose de que Maya recibiera la mejor atención posible. Le encontró a Liam un abogado para luchar contra su despido injustificado y consiguió su apartamento, pagando el alquiler del año siguiente para que no tuviera que preocuparse nunca más. Justo cuando Mayer recibía el alta médica, Alistair Worthington hizo una última jugada. Esta vez no envió a sus hombres. Vino él mismo. Los encontró en la cafetería del hospital, un coloso de la industria completamente fuera de lugar entre las familias preocupadas y los médicos cansados. «Sarapina», dijo en voz baja y autoritaria. «Esta tontería se acaba ahora. Vuelve a casa». Sarapina se puso de pie, pero esta vez Liam estaba junto a ella y su mano encontró la de ella. Ya no se sentía intimidado. «Ella está en casa», dijo Liam, con voz tranquila pero firme. Alistair se burló de él. «¿Crees que puedes darle la vida que se merece? No tienes nada». «Estás equivocado», dijo Sarapina, su voz resonando con una fuerza recién descubierta. «Él tiene todo lo que tú no tienes. Bondad, integridad, un corazón que no está sellado en una bóveda. No voy a volver. Ahora no. Nunca. Estoy eligiendo esta vida. Lo estoy eligiendo a él». Al ver el vínculo inquebrantable entre ellos, Alistair finalmente pareció darse cuenta de que había perdido. Por primera vez, no parecía poderoso, sino pequeño, derrotado. Se giró sin decir una palabra más y se alejó. Un rey solitario que regresa a su castillo vacío. Los siguientes meses se dedicaron a la reconstrucción. Con Maya sana y feliz nuevamente, comenzaron a soñar con un futuro. No querían una vida de lujos. Querían una vida con propósito.
Combinando las habilidades prácticas de Liam y la visión y los recursos comerciales de Sarapina, compraron un camión de comida usado. Pasaron semanas arreglándolo, pintándolo de un alegre azul brillante. Decidieron vender la comida sencilla y abundante que había definido sus primeros días juntos. Sopas calientes, sándwiches recién hechos y los famosos panqueques de Liam. Lo llamaron el sofá de la cocina familiar. Su nueva vida no era glamorosa. Fueron largas horas, trabajo duro y el constante olor a cebollas asadas. Pero era de ellos. Trabajaron codo a codo, socios en todos los sentidos de la palabra. Construyeron una comunidad, conocieron a sus clientes habituales y alimentaron gratis a las personas sin hogar al final de cada día. Maya solía ayudar repartiendo servilletas. Su risa la banda sonora de sus días. Habían encontrado un tipo diferente de riqueza, una que no se medía en dólares, sino en sonrisas compartidas, actos de servicio y la tranquila alegría de construir juntos algo significativo. Una noche, después de un día largo pero satisfactorio, estacionaron el camión de comida y se sentaron en un banco cercano, contemplando la puesta de sol sobre la ciudad. Los imponentes rascacielos de Worthington Corp atravesaban el horizonte en la distancia, pero ya no parecían imponentes. Eran solo edificios, fríos y remotos, parte de una vida que parecía un sueño lejano. Maya estaba dormida en el asiento del pasajero de la camioneta, agarrando al viejo y gastado osito de peluche, Barnaby, en un brazo y el collar de diamantes de valor incalculable, que ahora usaba como joya real para sus juguetes en el otro. Liam rodeó a Sarapina con su brazo y ella apoyó la cabeza en su hombro. Un cómodo silencio se instaló entre ellos. Estaban cansados. Tenían las manos callosas, pero el corazón lleno. Se enfrentaron a un titán, capearon la tormenta y salieron del otro lado, no solo intactos, sino más fuertes. Aquí, en el tranquilo zumbido de la ciudad, habían encontrado su lugar. Habían aprendido que una casa no son 4 paredes ni un gran techo. Es el puerto seguro que encuentras en el corazón de otra persona. En un mundo que gritaba constantemente sobre el valor del dinero y el poder, habían descubierto la verdad silenciosa e inquebrantable de que la verdadera riqueza no es algo que uno posee. Es algo que se construye juntos, una pequeña bondad a la vez.